Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos en esta noche nuevamente a la reunión de parte del Señor. Queremos que sepas que el estudio de la palabra fortalece nuestra vida, nos ayuda a seguir adelante y sobre todo a saber qué es lo que va a venir en el futuro. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Le invito a cerrar sus ojitos y dar gracias a Dios por este nuevo tiempo. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder llevar el mensaje de la palabra, Señor, y la enseñanza a cada uno de los que nos escuchan, Señor, cada día y están también compartiendo, Señor, estos mensajes. Gracias te damos, Señor, en tus manos encomendamos este día. Amén y amén. Hemos entrado a la séptima dispensación, que sería la última. Y hoy vamos a hablar acerca del milenio, como un periodo de tiempo de 1000 años. Por eso la palabra milenio. En este tiempo del milenio hay una particularidad muy exclusiva, muy especial, porque no va a haber demonio, no va a haber Satanás. Estaremos libres en la tierra de Satanás, la serpiente antigua, el diablo. De hecho, recuerden ustedes que la anterior dispensación han terminado con la segunda venida de Cristo, donde el anticristo y el falso profeta fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, lago de fuego. Y Satanás también sería lanzado al abismo. Eso es lo que por lo menos leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1. Si lee conmigo, por favor, al versículo 3, dice: y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La palabra del Señor dice que el diablo será atado y no molestará más en la tierra. Es importante pensar qué significa que no habrá demonio en la tierra. Significa que el hombre ya no será engañado por Satanás, porque el ministerio del diablo es engañar. Si ustedes leen el verso 3, dice: y lo arrojó al abismo y lo cerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Entonces, ¿cuál es el ministerio del diablo? ¿Cuál es el propósito del diablo? El diablo ha venido a la tierra a engañar. Engaña a la gente como si fuera un niño. Es como una persona que tiene mucha inteligencia y observa a un niño tomando un dinero, $100, manejando como cualquier papel, que está por la calle jugando en la acera de su casa. El hombre, con toda la inteligencia, observa y le dice: oye, niño, qué bien te ves, que estás jugando. Ya nos dirá lo que sea, y de repente le dirá: mire, tengo para ti un chocolate y quiero regalártelo, pero ¿por qué no más bien intercambiamos? Me das ese papel que no tiene valor, que cualquier rato lo puedes perder, y yo te doy este gran chocolate. Entonces el niño observa el chocolate y dice: por supuesto, claro que sí. Entonces hacen el intercambio y el niño se va feliz. Inclusive el niño puede llegar a decir: qué mal
situación he sido beneficiado, tengo el chocolate. Ese hombre se llevó ese pedazo de papel que no servía, pensaba botarlo, pero el hombre dirá: qué niño tan insensato, me ha dado lo que podía yo comprar, más de 200 chocolates con todo esto, el valor de $100. Y el niño se va feliz, termina su chocolate y pierde todo. El diablo es así, el diablo engaña, es engañador por naturaleza. Lo observamos al diablo engañar desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento. Se lo puede observar obrando de esa manera. Recuerden que un engañador es aquel que se aprovecha de la inocencia de cualquiera, en este caso de los hombres. ¿Cuál es el propósito del diablo en esta tierra? Miren ustedes, el diablo, ¿cómo engaña? Dice la Biblia, podemos abrir unos pasajes. Por favor, Marcos capítulo 4, versículo 15. Dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este es un extracto de una parábola que llamó Jesús el sembrador, que cuando la semilla, dice en el contexto, cae en un corazón, viene el diablo y la arrebata, quita la palabra. El diablo es ladrón, el ladrón es un mentiroso. El diablo de alguna manera con engaños nos termina quitando la palabra de Dios para que no la comprendamos, que no la entendamos, porque el diablo sabe que el día que nosotros entendamos la palabra, nos acerquemos a Dios, le entreguemos nuestro corazón, el diablo sabe que va a perder terreno, el diablo sabe que nos vamos a convertir en su enemigo, el diablo sabe que ya no nos va a engañar más porque Cristo está en nuestro corazón. El diablo no quiere perder gente, al diablo le interesa que la gente no escuche la palabra de Dios, la desvía, la distrae. Esta parábola tiene que ver que cuando se predica la palabra, siempre va a haber alguien que te va a distraer. Van a ser personas a tu alrededor, una llamada telefónica, puede ser la necesidad de hacer algo diferente, pero vas a terminar sin la palabra de Dios, y va a pasar un día y otro día y otro día, y tu sanidad y tu salvación se va postergando. ¿Quién es el que está obrando para que no te acerques a Dios y a su palabra? Es el diablo, porque él quita la palabra del creyente y en los creyentes los adormece. Es uno de sus ministerios. Miren Mateo 16, 23. Dice la palabra de Dios así: pero él volviéndose dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Satanás estaba obrando en Pedro. Pedro estaba en el contexto, dice, caminando con Jesús. Jesús entonces le dice que el Hijo del Hombre es necesario que vaya a Jerusalén y padezca lo que significaba su muerte. Y él estaba consciente de que iba a morir allá, y también estaba consciente de que su muerte iba a traer bendición, salvación para toda la humanidad. Entonces está a su lado Pedro y dice que les reconviene y le dice: Señor Jesús, mejor no vayas a Jerusalén, mejor desviemos el camino, mejor no mueras. Y en realidad las palabras de Pedro no eran las palabras de él, era Satanás quien estaba incitando a Pedro a decir tales cosas. Por eso Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones tus ojos en las cosas de arriba, sino tus ojos en las cosas de la tierra. Usted va a creer que el diablo muchas veces va utilizando a personas para desanimarte.
Tú quieres consagrarte, quieres escuchar la palabra, quieres asistir a la iglesia, pero siempre va a haber una voz que te lo va a impedir. O finalmente va a desprestigiar las cosas de Dios y te va a desviar por otro camino. ¿Cómo trabaja el diablo? No quiere por nada que tú te acerques a Dios. Él ha venido a engañar, a frustrar el plan de Dios. Él ha venido a robarte tu bendición. Tú tienes que darte cuenta que el que está obrando en esta tierra es el diablo y no permite que la gente se acerque a Dios. La Biblia dice también en Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las personas que se convierten, las personas que abren sus ojos al Evangelio, las que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, van a pasar del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es como pasarse de las tinieblas donde está Satanás, salir e ir al lugar donde está Cristo. Más o menos tiene esa representación. Donde hay perdón de pecados, donde hay herencia para esos santificados. Por eso cuando un pecador se arrepiente y llega a conocer al Señor, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta, dice, en todo lo que es la gloria de Dios, porque Él se alegra, se goza. Por eso uno de los mandamientos fundamentales del Señor Jesucristo fue: id por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. También dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio, porque el diablo los está engañando, porque el diablo los está teniendo a merced, los enceguece, los distrae. Y si nosotros no cumplimos con la responsabilidad de predicar el Evangelio, entonces no habrá salvación para ellos. Ellos morirán en su pecado, en su ignorancia. Ellos seguirán los pasos de Satanás. Por eso el creyente debe orar para que la gente se salve. Si tú deseas que tu familia se salve, tú debes ponerte de rodillas, buscar la presencia de Dios, orar todos los días, porque tu salvación se va a dejar ver pronto en tu familia. Entonces tú ganarás a tus papás, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Y aun cuando ellos no quieran saber nada de Dios, sean personas ateas, rechacen las cosas de Dios, todo tiene que ver con obra de Satanás. Tú tienes que ver al enemigo, que es el diablo. El enemigo no es tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus vecinos. Es el diablo quien se mueve, y al diablo se le derrota con guerra espiritual. Y guerra espiritual es orar, ayunar y buscar la presencia de Dios. Esa es la manera de combatirlo. De otra manera seremos vencidos los seres humanos, y el diablo se llevará mucha gente al infierno. Hechos capítulo 5, verso 3 dice también un poco más adelante. Miren cómo trabaja el diablo. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrajeses del precio de la heredad? Ananías había dispuesto a dar una ofrenda al Señor, pero de repente, cuando ya la tenía en sus manos, se arrepintió y dijo: no demos todo, daremos una partecita. Y eso había sido un pensamiento de Satanás. Satanás, ¿cómo habla? Se habla con una voz que no es ni audible, es una voz muy queda, es una voz muy pequeña que uno siente en su corazón, pero que te lleva a la envidia, te lleva
al engaño, te lleva a la mentira, te lleva a la maldad. Cuando tengas un pensamiento así, cuando tengas un sentimiento así, tú debes rechazar, porque ese pensamiento no es tuyo, es el enemigo que te está llevando por ese lado. El diablo le había dicho a Ananías: no hagas tal cosa, eso no debes hacerlo, solo da una parte. Y Ananías se combinó con su mujer y vinieron donde el apóstol Pedro y le dijeron: bueno, hemos dispuesto a dar esta pequeña ofrenda. Y luego el apóstol Pedro les dice: Satanás ha llenado tu corazón porque has mentido. No me estás mintiendo a mí como pastor, le dijo. Estás mintiendo al Espíritu Santo, estás mintiendo a Dios. Dios ya había visto todo lo que habían hecho ellos y se lo había revelado por el don de ciencia al pastor Pedro. Y él estaba mirando todo aquello y realmente era cierto. Por eso Ananías y Zafira, del puro susto, caen hacia abajo muertos. Pero ¿quién tiene la culpa de todo eso? Ellos por creerle al diablo y el diablo por instar. Eso es lo mismo que se va a acontecer siempre, así como cuando Eva fue influenciada por el enemigo. ¿Cuál es el ministerio del diablo en la tierra? Hoy el diablo está suelto. 1 Juan 5:19 dice que el diablo está en el mundo entero. El mundo entero está a merced de Satanás y sus demonios. Nosotros tenemos que entender lo que dice la Biblia en Juan 10:10. Jesús dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él dice: el diablo viene a robarte, a matarte, a destruirte. Jesús dice: yo he venido a darte vida. Somos los seres humanos los que terminamos decidiendo si seguimos a Dios, a Jesucristo, o seguimos al diablo. El diablo no nos puede obligar, pero los seres humanos decidimos a quién seguir. Es por eso que la decisión siempre va a estar en tu corazón y en tu boca. Y para decidir seguir a Jesús tendrías que renunciar al diablo y a todos sus ofrecimientos. Por eso los que siguen al diablo, a Satanás, terminan renunciando a Jesús y a todos sus ofrecimientos. Por eso que no les gusta, hablan mal, rechazan, no lo creen y prefieren deleitarse en todo lo que ellos hacen. Por supuesto que no es bueno. Entonces cada uno debe tomar su decisión. En el milenio no habrá este tipo de influencias, porque el diablo estará atado. El diablo ya no podrá engañar a las naciones. Y alguno podrá decir: pero ¿acaso Satanás es el que nos hace pecar? Realmente nosotros pecamos de nuestra concupiscencia, y aunque no haya demonio, se nos puede ocurrir pecar también. Es evidentemente cierto. Podemos sentir pecar sin demonio, se puede. Pero recuerden que en el milenio el Señor va a reinar y regir con vara de hierro. O sea que aquí todos deben sujetarse. Mire el libro de Apocalipsis, si lee conmigo, dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice: y ella le dio a luz un hijo varón, hablando de Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El capítulo 19, versículo 5 dice: y salió del trono una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. El 15 dice, Apocalipsis 19, 15: de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Miren ustedes que aquí la ley va a ser justa, y ninguno, aun cuando tenga la influencia, va a poder ser ayudado por Satanás para pecar, porque él ya no estará. Entonces tendrá que sujetarse al sistema, sujetarse a las leyes de Dios.
El diablo dice que será atado con una cadena, el capítulo 20, verso 1, y lanzado, dice, al abismo. Realmente el abismo será un lugar donde las paredes y las puertas serán blindadas contra todo poder demoníaco. El diablo no podrá salir de allí. Habrá un sello que no le permitirá salir. Entonces, lo primero que tenemos que entender que así empieza el milenio, sin demonio y el diablo en el abismo. Otro aspecto importante del milenio es que dice el versículo, sigamos adelante, Apocalipsis 23 o 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. También será un lugar de juzgamiento el milenio. ¿Y quiénes van a juzgar? Tendrían que juzgar aquí los apóstoles. ¿A quiénes van a juzgar? Tendrían que juzgar a las naciones y también a los judíos. Miren, voy a leer el libro de Mateo 19, 28. Y aquí claramente dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, le dijo a sus discípulos, también os sentarán sobre 12 tronos para juzgar. ¿A quiénes? A las 12 tribus de Israel. Y cuando ellos juzguen a las tribus de Israel, o sea, todo Israel, entonces habrá recompensas. Esas recompensas tienen que ver con autoridad. El libro de Lucas, capítulo 22, versículo 28, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre que me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Otra vez, y luego el capítulo 19 de Lucas, verso 17 dice: y él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, dice la palabra. Ahora pueden irse a Apocalipsis, capítulo 2, los versículos 26 y 27, dice: y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones, y las regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. El capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, en el milenio, la iglesia muy probablemente, juntamente con los apóstoles, reinarán a las 12 tribus de Israel, regirán, tendrán ciertas autoridades sobre naciones, sobre ciudades, sobre lugares. Es como tener autoridades en la tierra, como el alcalde, el gobernador, el presidente. Entonces todos ellos tendrán autoridad como recompensa por su fidelidad. De acuerdo, por supuesto, a la fidelidad que hayan tenido, tendrán mayor jurisdicción de reinar con Jesús, con vara de hierro, es decir, una justicia incorruptible. Nadie se venderá. En el milenio no solamente será un tiempo de juzgamientos, sino también un tiempo de resurrecciones. Dice el versículo, otra vez vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que reinaron, los que recibieron facultad de reinar, de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000
años, dice. ¿Cómo es el asunto de las resurrecciones? En realidad, este pasaje está hablando como parte de la primera resurrección, porque todo se comprende de esa manera, pero en el caso de la gran tribulación, está hablando de aquellos que habían resucitado en la gran tribulación, aquellos que mientras el anticristo perseguía, habían evitado hacerse marcar, habían huido, habían escapado para poder, digamos, salvar sus vidas, pero finalmente serán agarrados, serán torturados, serán decapitados, y esos que han muerto en la gran tribulación son los que también resucitarán. Esta es una resurrección que se cataloga como la primera resurrección. Si lee conmigo el verso 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice la Biblia. Luego dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán otra vez con él 1000 años. Estos también serán parte del reinado en el milenio. De hecho, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, si usted va conmigo, capítulo 6, verso 9 dice: y cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio de Jesús. Estos fueron muertos, pero ¿cuándo? El 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Dice la palabra. ¿Quiénes son estos que murieron por causa de la palabra, por causa de Jesús? Murieron mártires. El capítulo 7, versículo 14 lo dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre de Cristo. Estos serán aquellos muertos que caerán a manos del anticristo y que también resucitarán para formar parte del reinado en el milenio. Miren estas resurrecciones. Por supuesto hay otra resurrección, inclusive antes del milenio y antes de la segunda venida, en el tiempo de la muerte de Cristo. Estos son otros que van a resucitar. Mateo, por favor, capítulo 27, versículo 51, dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que fueron dormidos se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, de Jesús, y vinieron a la santa ciudad. Inclusive se aparecieron, dice, a muchos. Esta resurrección de los santos se supone que son aquellos del Antiguo Testamento, que antes de la resurrección de Jesús habían muerto. Entonces ellos también resucitaron. Miren ustedes esa resurrección. Luego vendrá la resurrección de los santos, de la iglesia, de los que murieron en Cristo, porque la Biblia dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Entonces hay resurrección antes de la resurrección de Cristo, cuando Él muere y resucita. Vamos a decir que hay una resurrección. Hay una resurrección en el periodo de gran tribulación, que sería
los que son decapitados, muertos, mártires a causa del anticristo, hay una resurrección en el milenio que también se levanta, porque aquí el versículo de Apocalipsis 20, por favor, otra vez. Dice el verso 5, miren, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Todavía se cuenta como la primera resurrección porque es una resurrección para salvación. Y estamos hablando de aquellos que resucitan en el milenio. Vamos a ponerlos aquí porque dice ya como una tercera. Pero esto es dentro del milenio. Y hay todavía otra resurrección. Si ustedes leen el versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios. ¿Cuál es esa segunda muerte? Cuando la palabra de Dios habla de esta manera, está hablando de esta experiencia. Si ustedes ven, por favor, Apocalipsis versículo 12, más abajito, aquí hay una resurrección que tiene que ver con la segunda muerte o la muerte segunda, que es lo mismo. Dice el verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos, y había en ellos, y fueron todos juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que también es la muerte segunda. En otras palabras, aquí estaría otra resurrección. Y esa sería la resurrección para condenación. De hecho, estas tres resurrecciones tendrían que ser representadas en la Biblia como la primera resurrección. Y es para salvación en este caso. En cambio, la segunda resurrección, también llamada segunda muerte, es esta, pero es para condenación. Y esta está después del milenio, después del juicio de Satanás. Cuando Dios juzga a todo el mundo, todos, desde el principio hasta ese tiempo, todos compadecerán ante Dios para ser juzgados. Por supuesto, no habrá salvación, como les digo, porque ellos rechazaron a Cristo. Ellos serán juzgados por sus obras. Y por sus obras todos serán condenados, porque no hay justo ni aun uno. En esa resurrección tendrán que compadecer ante Dios, y los libros serán abiertos, dice, para mostrar sus pecados, porque todos hemos pecado. Todos, desde que somos niños, tenemos uso de razón, hemos pecado. Imagínense, un pecado por día al año son 365 pecados. Eso multiplique por 40 años, por 30 años. Todos esos pecados se están llevando. Difícil que uno se vaya al cielo. Por eso es que el creyente acepta a Jesús como Señor y Salvador. Entonces Él se hace cargo de esos pecados, porque Él los lleva en la cruz. Entonces uno es libre de los pecados. Entonces puede entrar al cielo, porque su deuda ya ha sido pagada por Jesús. ¿Se imaginan las personas que rechazan a Jesús, no quieren a Jesús? Estarían cargando sus pecados, y cuando un día mueran y resuciten para ese tiempo, ellos no podrán decir nada, porque ellos mismos no quisieron aceptar a Jesús, quien era su Salvador, quien era su Redentor, el que murió por ellos, el que dio su vida. Es una gran bendición recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si alguien me pregunta, ¿debe haber una razón por la cual debo recibir a Cristo como Salvador? No es un asunto de religión. Tú debes recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque Él llevó los pecados de la humanidad. Y entonces quien se compromete con Él recibe el beneficio, recibe la bendición, es libre de sus pecados.
Y Él perdona los pecados. Su sangre todavía está caliente para limpiar los pecados de la humanidad. La Biblia dice que el que confesare con su boca sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Dios dice en la palabra: yo quitaré tus pecados, limpiaré tu corazón, y aunque tus pecados sean rojos, fuertes, sean de los peores, los volveré blancos como la nieve. Solo Dios puede hacer ese cambio. Solo Dios puede hacer esa obra. Un día de esos, una mujer de la calle, de esas que venden sus cuerpos, estaba por allí destrozada, mal, ya no tenía sentido su vida, caminaba por aquí, por allá, con hombres. Un día de esos, alguien le regala un libro pequeño de bolsillo. Y como siempre, ella agarraba todos los folletos que le regalaban de Dios, los rompía y prácticamente no quería saber nada. Se sentía muy culpable. Seguro decía: yo soy una mujer muy pecadora, mi Dios no me ama, he hecho demasiadas cosas malas, yo creo que Dios no existe, o no me ama, o no se ha interesado por mí. Pero ese día agarró el libro de bolsillo, por cuestiones del tiempo lo puso en su cartera. Permaneció en su cartera muchos días. Un día de esos, cuando estaba libre, tenía que ir a trabajar, fue a su casa aburrida, no sabía qué hacer. Para el colmo, se había cortado el internet en su casa. Entonces ella, buscando algo entre su cartera, encuentra el pequeño libro de bolsillo. Un libro pequeño escrito por el pastor Bullón. Y bueno, no pierdo nada, empezó a leer. Cuando terminó de leer ese libro, ella estaba de rodillas, aceptando a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Esa vida, ese día fue transformada por el poder de Dios, porque sus pecados que le cargaban fueron en Jesús liberados. Se sintió libre, se sintió nueva. Eso se llama nuevo nacimiento. Eso es lo que experimenta el creyente que recibe a Jesús. Y ella dijo: no más esta vida, dejo y abandono esta vida. Y se dedicó a predicar la palabra a sus amigas que estaban metidas también con esa misma desesperanza, miedo y temor. Miren las cosas que hace Dios. Yo he escuchado tantos testimonios de gente que ha salido de las drogas, del alcohol, de la borrachera, ha salido de una mala vida solo porque Cristo los cambió. Ellos decidieron aceptar al Señor, su Salvador personal. Ese es el cambio que hace el Señor Jesucristo. Ellos serán parte de la primera resurrección. Y la Biblia dice: bienaventurados los que participan de la primera resurrección, porque tendrán salvación. Los que no tendrán salvación serán los que resucitarán al final, los que toda una vida se encargaron de rechazar al Salvador y vivir de una manera impía. Hoy es el tiempo de salvación. Si Cristo está tocando tu corazón, arrepiéntete, levántate, busca su presencia. Esa es la situación que debemos tener. Sigamos adelante. Bien, este asunto, el milenio, será un tiempo donde habrá restauración. En el milenio, Israel, que es el pueblo del Señor, estará allí y será salvada. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Miren ustedes, Ezequiel capítulo 36, dice la Biblia, Ezequiel capítulo 36, los versículos 24: y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados, y todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré,
y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardes mis preceptos y los pongáis por obra, dice la palabra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os dará hambre. En el tiempo del milenio, Israel será restaurado. Israel será salvo, como dice Romanos 11:26. Allí ellos proclamarán esa salvación. También dice en Isaías 11:6, estamos viendo algunos aspectos de lo que puede llegar a ser el milenio para entender cómo será esa sociedad en ese tiempo. Dice Isaías capítulo 11, miren ustedes versículo 6, dice, ¿cómo será el milenio? ¿Cómo será la tierra en ese tiempo? Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y el niño los pastoreará. La vaca y la osa parecerán crías, se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, o sea, de la serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto es lo que va a pasar en el milenio. Miren, aquí yo veo la restauración del mundo animal. ¿Cómo el lobo puede estar con el cordero? En este tiempo el lobo se come al cordero, el leopardo se come al cabrito, el león se come al becerro y la bestia doméstica no puede estar con el león. Pero en ese tiempo todos estarán juntos, caminarán libres, un niño pequeño los pastoreará, es decir, tampoco les hará daño. Miren, la vaca y la osa estarán juntas. Qué tremendo. El león con el buey comerán paja, el león ya no será carnívoro, comerá plantas. El niño pequeñito de pecho va a jugar con esas serpientes, con esas cobras, esos animales. Imagínense, la sociedad va a cambiar. ¿Qué es lo que va a ser restaurado? Va a ser restaurado el pecado. Cuando el pecado termine, la tierra será restaurada. Los animales serán restaurados, Israel será restaurado, la iglesia estará reinando. Eso es milenio. ¿Se imaginan ustedes? Ahora, la comunión con los animales, recuerden que fue rota por el pecado. El libro de Génesis capítulo 9 versículo 2 dice, cuando Noé salió y todos sus hijos y los animales, él dijo, por causa del pecado desde Adán hasta el tiempo de Noé, ahora los animales les tendrán miedo. Y eso se cumple. Todos los animales tienen miedo al hombre. Y si son agresivos es porque quieren defenderse. Pero si ustedes ven en el libro de Génesis 2:19, dice que el Señor había puesto los animales, macho y hembra, de todo, y Adán dice que les ponía nombres. Y estaba prácticamente con ellos. No había agresividad. Las cosas cambiaron con el pecado, pero en el milenio será restaurada esa comunión. De hecho, eso es algo que está pendiente, que en el milenio será nuevamente regenerada, restaurada. Zacarías capítulo 14, verso 9 al 10 al 11, ahí habla de la restauración de la tierra. Isaías capítulo 65, verso 19 al 25, habla acerca de la longevidad y la eliminación de la mortandad infantil. Dice que los niños vivirán 100 años. Imagínense, las cosas van a cambiar porque cambia el ambiente, cambia la tierra. Miren cuánto daño ha hecho el pecado en esta tierra. Y si alguna vez usted me dice, ¿por qué tanta maldad?
en esta tierra, por qué hay pobreza, por qué hay enfermedad, es por causa del pecado de los hombres, motivados por el diablo, que obra con envidias, mentiras, engaños, rabias. Vivimos en una sociedad así en este tiempo, por eso hay maldad, por eso sufren las personas, por eso hay pobreza en unos lados y riqueza en los otros. Todo esto es el resultado simplemente del pecado. Aún lo que estamos viviendo en la actualidad también es una representación de lo que el pecado hace. Porque si bien esta enfermedad podía haber sido creada en un laboratorio o no, al final fue por causa del pecado y la maldad de los hombres. Ya debemos entender, estamos en un mundo así. No se puede confiar en nadie, pero tú puedes confiar en Dios y confiar y seguir adelante y creer que Él va a ayudarte en esta tierra, porque si tú le oras, si tú le pides, si tú le buscas, Él ha prometido ayudarnos y bendecirnos. Voy a terminar. Al final del milenio, Dios soltará nuevamente al diablo. Apocalipsis capítulo 20, otra vez, los versículos 7. Y cuando los 1000 años se hayan cumplido, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar, miren otra vez, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y el diablo con esos, digamos, ejércitos subirá sobre la anchura de la tierra, rodeará el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás está en el abismo. Al final del milenio será soltado por un breve tiempo y luego engañará a la sociedad del milenio, y va a creer que usted, que en el milenio todavía ellos tendrán libertad, libre voluntad, no estarán como robots creyendo en Dios. No, Dios siempre trabaja con el libre albedrío de las personas. De hecho, el libre albedrío es la mejor expresión de amor que Dios tiene para con nosotros. Porque Dios no nos obliga a amarle, no nos amenaza para amarle. Le amamos de corazón porque sentimos de acuerdo a nuestro libre albedrío. Es como 2 esposos. Imagínense usted a un esposo agarrando una pistola en la mano y diciéndole a la mujer: ¿me amas o te mato? Y la mujer dice: no te amo, por salvar su vida. Pero en realidad no es amor, es presión. Jamás Dios va a trabajar violando el libre albedrío de las personas. Las personas que aman a Dios se acercarán a Él. Las personas que aman a Dios decidirán dejar el pecado por amor a Él. Las personas que aman a Dios terminarán derrotando a Satanás, venciéndole, luchando contra Él y caminando de la mano del Señor. El diablo nuevamente saldrá, y como hay libertad de voluntad, muchos lo seguirán, y se levantará un nuevo ejército a la cabeza de Gog. ¿Quién es Gog? Gog es el príncipe de Ros, es el príncipe de Tubal, es el príncipe de Mesec. Y la Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 38, Ezequiel, capítulo 38, los versículos, miren ustedes, 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Es decir, que Magog sería la tierra y Gog sería el rey, príncipe de Mesec y Tubal, como habíamos dicho aquí.
Aunque la tierra de Gog de Ezequiel 38 disuade un poco acerca geográficamente de la tierra de Gog del Nuevo Testamento o de Apocalipsis, debemos entender de que no importa, porque la amenaza de Gog tendría que ser el norte de Israel. De hecho, las tierras de Gog, que serían el Cáucaso y las estepas adyacentes, está hablando de la antigua Rusia. Ese sería el lugar geográfico. El diablo los engañará, se levantarán contra el Señor. Y la Biblia dice, serán quebrantados. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el juicio sobre ellos? Fuego del cielo caerá sobre ellos. Y ahí terminará todo. Entonces el Señor agarrará al diablo aquí al final del milenio y lo llevará aquí, al lago que arde con fuego y azufre, donde está el anticristo y el falso profeta, y ahí estarán eternamente y para siempre. Es la prisión y el castigo para estos. Y por supuesto, estos no serán los únicos, porque después, cuando entremos al juicio final, nos daremos cuenta que, como es un juicio de condenación, todos terminarán siendo lanzados al lago que arde con fuego y azufre, por cuantos rechazaron al Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, que lo vamos a tocar mañana, y vamos a hablar un poco de este juicio y de los cielos nuevos y tierra nueva. No se lo pierda, mañana estaremos otra vez. Si usted quiere saber algo más sobre Gog y Magog, entonces estamos con Ezequiel 38. Usted puede leer todo Ezequiel 38 y se va a dar cuenta de qué es Gog y Magog. Muy bien, con eso vamos a terminar este tiempo. Quisiera nomás que podamos orar un momento. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros y poder estudiar la Biblia. Señor, te damos gracias por la palabra. Dios maravilloso, danos hoy, Señor, entendimiento. Que por la palabra sea para nosotros, Dios maravilloso, un bálsamo. Que pueda, Señor, la palabra edificar nuestras vidas. Bendice, maravilloso Dios, las vidas que están escuchando y que comprenden, Señor amado, lo que se está hablando. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Hemos terminado. Quiero decirte que si tú tienes algunas preguntas, no dudes comunicarte conmigo para ayudarte si tuvieras algunas preguntas, o puedes escribir a manera de comentario. Nosotros podemos responderte allí. Si de algún modo quieres compartir esto y te ha bendecido, puedes hacerlo para que otros puedan, no sabemos quiénes podrían escuchar y podrían también ser bendecidos por Dios. Así que Dios te bendiga mucho y saludos muy cordiales a todos los que nos hacen llegar sus saluditos también. He recibido saluditos de muchas personas que están escuchando, yo no sé dónde, pero me dicen que en Argentina también están escuchando. Me dicen por allí que en Colombia están escuchando, por ahí me dicen que en otros lugares de Bolivia, La Paz, ¿no? Cómo la tecnología puede abrirse a todos, y miren, todos de algún modo van y de alguna manera escuchan la palabra de Dios. Que Dios bendiga mucho y que la palabra corra y sea glorificada. Que Dios te bendiga hasta el día martes, que tendremos la continuación y estaremos echando a un estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis, después de terminar con las dispensaciones. Así que prepárese, porque en el Apocalipsis vamos a ver otras cosas impresionantes. Dios te bendiga.